Rolando, buenas noches. Buenas noches. Pasó un año desde que desapareció Rosalía Jara, y no solo que no hay una certeza por ahora, sino que a mí lo que me sigue llamando la atención es que tantas veces dio la sensación de que se estaba cerca de una respuesta. Sí. ¿Qué pasó? Fue así. De hecho, para nosotros también, más allá de siempre tener de alguna manera el cuidado para no generar falsas expectativas, así de esa manera nos manejamos con los medios de comunicación y sobre todo con la familia, con los seres queridos de Rosalía, con los cuales tuvimos contacto, las distintas instituciones o agencias del Estado que trabajamos en la investigación. Siempre fuimos mesurados en cuanto a las expectativas, pero lo cierto es que cada vez que había un testimonio, un dato, esos testimonios o esos datos no eran para nada livianos, sino siempre de alguna manera se profundizaba. El que daba el dato profundizaba, daba detalles. Siempre los relatos o los testimonios fueron muy convincentes desde el punto de vista de lo que se decía. Fundándose en alguna situación, el dato que se daba parecía creíble. Se avanzaba con la investigación, como nosotros decimos en la jerga, se caminaban todas las puntas, pero no, bueno, cuando llegaba el momento de ir, de encontrar el lugar, de estar cerca de la zona, de llevar toda la estructura de investigación, y en concreto cuando se hablaba de cuando hacíamos las búsquedas en el monte con los canes que están adiestrados para buscar, que sabíamos que si algún rastro estaba en la zona que medianamente nos señalaban con precisión, nosotros con los canes podíamos detectar si había algo o no, de manera certera e incontrastable, porque tienen una infalibilidad marcada. Y nada. Llegábamos, siempre se exageraba en el radio de búsqueda, o sea, si teníamos un radio de búsqueda, según la información, de 50, de 100 metros cuadrados, nosotros hacíamos 1 kilómetro cuadrado. O sea, de esa manera se la buscó, por eso la cantidad de esfuerzo, de búsqueda, de días, de recursos humanos, logísticos. De hecho, tal vez nadie lo sabe, nosotros lo documentamos, pero hemos recorrido el arroyo Golondrina, que es un arroyo extensísimo, en lo largo y en lo ancho, pero que estaba seco. Lo hemos recorrido no solamente con animales y caminando, sino con camionetas. Llevábamos y trasladábamos personal y o los animales en camioneta para poder recorrer largas distancias, pero llegar hasta todos los lugares. Ahora, estas pistas que parecían firmes pero que terminaban en la nada, ¿eran plantadas a propósito? ¿Eran testimonios malintencionados o simplemente eran personas equivocadas? De algunas personas no creemos que hayan sido malintencionados. En algunas otras, el azar, encontrar en una zona marcada una bolsa con huesos ante la bajante de un río, en donde un médico diga son humanos, cuando tuvo el primer acercamiento, y después se determinaba que eran de animal, y bueno, coincidía con la zona marcada, con una zona posible marcada, que es un arroyo cercano a Fortín Olmos, que conecta rutas, con lo cual uno hasta se imaginaba por dónde podría haber ido un vehículo, llevarlas de Fortín Olmos, tirarlas ahí. Estábamos hablando de un arroyo que estaba muy crecido en una etapa y que cuando nosotros fuimos ante el descubrimiento estaba con prácticamente nada de agua, con lo cual cerraba el azar, la mala suerte, y en otros casos que se siguen investigando de alguna manera, podemos sospechar de que había o mala intención o liviandad, querer un rato de protagonismo, un rato de fama, o hay veces que personas hasta que tienen problemas psicológicos, que no buscan ni el protagonismo ni la fama, pero también te plantan alguna cuestión por el solo hecho de tener una cuota de importancia. ¿Sigue habiendo detenidos? Sí, hay una persona que está privada de su libertad con prisión preventiva sin edil, ¿Por qué? Sin fecha. Es esta persona que fue detenida, el padre biológico de su hija, de la hija de Rosalía Jara. Recordemos que estaba embarazada. Sí, Juan Valdés, estaba embarazada. Tuvo una hija que hoy tiene 3 años, un poco más de 3 años, que tenía 2 años a la fecha de la desaparición, que se creía que era hija de una persona con la cual Rosalía convivía. Y hoy te lo contaba en otro ámbito, cuando se descubre la posibilidad, primero, la sospecha de que podría ser Valdés el padre,
y Rosalía empieza a romper lo que nosotros creemos que era un temor a contar la verdad y a reclamar justicia para su hija, digo, saber quién es verdaderamente el padre biológico y en su caso reclamarle las responsabilidades que toda paternidad biológica generan. Eso es lo que empezó a hacer Rosalía y que termina consiguiendo después de su desaparición. O sea, los trámites de reconocimiento filiatorio terminan después y se determina que es Juan Valdés, que es, en la reconstrucción de la investigación, José, la última persona que creemos la ve en su ámbito, no quiero decir con vida. ¿Alcanza eso para tenerlo detenido? Es lo que dicen los fiscales y lo que sostuvieron muchos jueces que revisaron cada uno de los incidentes de prisión preventiva que la defensa planteó y que los fiscales sostuvieron negativamente, digamos. Ahora, si pasó un año... Y te quiero decir algo, José, perdón. Si no tenemos información imprecisa, esa persona va a ir a juicio oral y pública acusada de la desaparición forzada de Rosalía, que hasta ahora es desaparición forzada y nada más, y bueno, veremos qué más dice el tiempo. Ahora, si en un pueblito tan chico como Fortín Olmos desaparece una chica así como por arte de magia, como si hubiera sido abducida, si hay un montón de datos, de pistas, van, la buscan y no la encuentran, y no están, ustedes dicen, bueno, acá no está. Y entonces, ¿está muerta o está en otro lado, mucho más lejos de donde se pensaba? José, en este año de investigación, los ánimos y la sospecha, las hipótesis fueron de alguna manera siempre en el eje de la desaparición forzada, eso lo marcamos siempre. Desde el minuto cero nosotros pensamos que Rosalía se alejó de su hogar y su entorno de manera no voluntaria, o sea, forzada. Ajá. Eso lo sostenemos hasta hoy. Eso es lo que no cambió jamás. Las cosas que por ahí fueron en el ánimo de los investigadores variando es, está acá, no está, está cerca de Fortín Olmos, está lejos, está fuera de la provincia, la pudieron haber llevado, se fue sola, obligada, pero acompañada físicamente por otra persona, quitada de su ámbito físico de libertad por otra persona o por grupo de personas. Esas cosas fueron cambiando y variando también a medida que se recibía información. ¿Y hoy? Digamos, ¿Hoy qué se cree? Por lo menos estamos con mucho más espalda para decir en los lugares donde teníamos que buscar, buscamos. Y no está. Y no está. Esto no quiere decir que hayamos revisado hasta el último metro cuadrado, estamos hablando de miles y miles de hectáreas que rodean en forma de, como nosotros conocemos, monte, la mayor parte, a Fortín Olmos. Entonces sería mentiroso decirte que se buscó hasta en el último metro, pero uno tiene que hacer una reconstrucción posible de las últimas horas de Rosalía, también sabiendo que se movía sin un medio de movilidad automotor. Si no está cerca y está lejos, se la llevaron. Se la llevaron. Entonces eso toma un poco más de fuerza ahora, repito, porque hubo un trabajo de búsqueda intensiva en un montón de lugares cercanos donde podía haber sido ocultada. ¿Se la llevaron por decisión, por orden, por pedido de quien está detenido? No es lo que nosotros decimos, eso va a ser motivo seguramente de la acusación fiscal, va a tener que sostener muy fuerte eso. Nosotros lo que arrimamos como prueba es que tenemos contactos comprobados, testimonios, y además para nosotros fue fundamental el hecho que los perros hayan marcado el vehículo propiedad de Juan Valdés en el momento posterior a la desaparición. Eso fue para nosotros, fue y es importante para tener la hipótesis policial investigativa y que abona la hipótesis de persecución penal primaria de los fiscales, digo, para imputar. Sí. Pero ahora tienen que acusar, donde, bueno, veremos con qué acusan. ¿Es tan fácil que una persona desaparezca? Digo, es tan difícil dar con una persona. Uno tiene la sensación de que, digo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? En la Argentina y en el mundo pasa. Y yo, mira, el otro día, por cuestiones de trabajo, uno de los casos que se revisaron en una academia fue el de la doctora Jubileo. Por ejemplo, digo, un caso emblemático. En Argentina tenemos muchísimos más, María Cash, digo, que podría ser muy parecido. Los casos que tuvieron una connotación periodística tremenda, singular, siguieron siendo impunes, digo. Pongo esos casos a pesar de todo. A pesar de todo. Imagínate, la cara de María Cash recorrió Latinoamérica. El otro día estaba viendo un programa en Telesur y pasaron parte de, justo había salido una pista en Bolivia, digamos, y otra vez era María Cash en los medios del Caribe, de Sudamérica, de Centroamérica.
Entonces digo, y en Argentina inundó porque tuvo más visibilidad, porque es de Buenos Aires y eso, pero no. Y porque había una filmación de ella en la ruta. De Rosalía no hay santafesino que no la tenga en su mente. Y lo que viene ahora para nosotros es una campaña muy fuerte de nacionalización de la imagen. Ah, sí, van a apuntar a eso. Digo, lo estamos trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos del del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Queremos trabajar esto con Nación, lo vamos a plantear en el próximo comité de trata. Repito, no porque tenga que ver con la trata, sino porque todas las instituciones que trabajan en la trata de personas tienen una capacidad de organización para visualizar y viralizar, lo pongo en términos modernos, un neologismo, viralizar imágenes o situaciones que creemos que nos pueden ayudar. Bueno, será una etapa no nueva, pero sí más fuerte de una etapa que ya se dio, porque repito, porque estamos con mucho más conocimiento del terreno. Entonces, creemos que puede estar. Vamos a hacer un corte y después hablamos de otros casos parecidos, que no se sabe qué fue de la persona desaparecida y algunos otros casos muy resonantes de los últimos tiempos en la provincia. Bueno, hablamos en el primer bloque del año de desaparición de Rosalía Jara. Hay otro caso, el de Maxi Sosa, el chiquito de 3 años en Ceres. También se lo tragó la tierra, o así aparecen por lo menos algunas pistas más firmes. Ahí tenemos 2 personas detenidas, la abuela y la pareja de la abuela, Patricia Sayago y el señor Malagueño. Ahí yo te diría que estuvimos muy cerca hasta en lo temporal. Yo participé de un rastrillaje, hicimos allanamientos masivos en Santiago del Estero y en Santa Fe, en el norte. Nosotros viajamos con una comitiva muy grande, fue una movilización de más de 150 personas, copamos pueblos literalmente del norte de Santa Fe. La desaparición se dio hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio. Y el operativo fue meses después de la desaparición, porque teníamos datos concretos, habíamos avanzado muchísimo en la investigación. De hecho, después de esos operativos, o en el marco de esos operativos, detuvimos a estas 2 personas. Nosotros estábamos caminando un campo que daba a espaldas de una casa que ocuparon y que fue objeto de una intervención telefónica en donde claramente se lo menciona al niño. ¿Una casa en medio del campo, en el norte de Santa Fe o en Santiago del Estero? En Santa Fe. En Santa Fe. Estábamos interviniendo telefónicamente y bueno, el llamado y la conversación lo nombra. Desde una casa que no tenía nada que ver con el nene. Tenía que ver. Sí, ¿Vivía un familiar? Sí, exactamente. Y había sido ocupada por la familia, incluso iban como de fin de semana a veces la familia. Nosotros, en virtud de esa conversación, se arma rápidamente el operativo y se va. Y los perros, el grado de detección tiene que ver con muchos factores, ¿no? Sí. El olfato de los canes que hacen búsqueda de rastro humano. Y los perros trabajaron enfurecidamente sobre un colchón. Y por los relatos de la familia, era imposible que en el tiempo en que los perros pueden detectar todavía la presencia del rastro, no haya sido coincidente con la desaparición. Estábamos hablando de un rastro post-desaparición. Eso quedó en una etapa, lo tuvieron los fiscales provinciales que trabajaron con nosotros. Habíamos ido con el doctor Vigo, que hoy es fiscal regional, en ese momento era fiscal de la causa, y la doctora Fisore, que nos acompañó. Entonces, la hipótesis es, al nene lo tuvieron ahí, estamos convencidos. ¿A qué distancia de Ceres? Son 30 kilómetros de tierra. ¿Se lo llevan ahí? Nosotros creemos eso, esto no es credulidad y no prueba. ¿Por qué? Porque, repito, hay un grado de duda con respecto. Nosotros que trabajamos mucho con los bomberos, que son los adiestradores, bomberos zapadores, que son los compañeros, ellos son los lazarillos de los perros, al revés. Y ellos nos dijeron eso, y nosotros lo sentimos. Cuando nosotros estábamos convencidos de que algo pasaba, bueno, llegamos tal vez por pocos días tarde. Bueno, pero lo cierto es que ahí hay una hipótesis mucho más acabada. ¿Y cuál es esa hipótesis? No, la venta con algún fin, la venta o la entrega con algún fin. Utilicé un término que ciñe, digamos, a la trata con fines económicos. Un nene de 3 años es tremendo. Bueno, la justicia termina dándonos la razón porque está en la justicia federal, porque se considera que hay una hipótesis de trata de personas. Que la abuela y su pareja vendieron al nene.
Sí. Digo, vendieron ahí tal vez es la palabra Sí, no correcta. lo entregaron. Trata con un fin, digamos, se la entrega con algún fin. ¿Para qué, Hay puede ser el miles, fin no quiero ahondar porque puede ser, digo, puede herir sensibilidad decirlo, pero hay varios fines que pueden tener o que pueden haber encerrado la suerte de Maxi. De todas maneras, ahí también vamos a tener un juicio, va a ser más largo el trámite, lamentablemente. Yo creo que si la causa quedaba en la justicia provincial, podríamos haber tenido un juicio oral y público muy próximo. Ahora, el fiscal federal, el doctor Green, que estuvo de su licencia ordinaria, que no se tomó en el verano, unos días, pocos, justo coincidió con el fallo de la Corte, se reintegró el lunes pasado. Nosotros la semana que viene vamos a estar conversando con él porque, más allá que haya pasado al fuero federal, tenemos nosotros todas las ganas de seguir trabajando con el nuevo fiscal, con el fiscal federal, para, bueno, junto con otras fuerzas seguramente, para seguir esta línea y, bueno, poder avanzar. La verdad que ahí creo que tenemos un escenario de muchas dudas, de un montón de cosas que faltan, pero creo que hay como una línea que está más claramente trazada. ¿Existe algún dato que permita saber si está vivo o muerto? No. No. Y eso es lo que más angustia, ¿no? Eso es lo que más... bueno, como el caso de Rosalía, vos lo decías, son casos parecidos, digamos. Sí. Nada más que uno, bueno, es un niño de 3 años, en ese momento 3 años, hoy ya casi llegando a los 6. Bueno, donde obviamente su vida es todo un enigma, ¿no? Y en el caso de Rosalía se le suma lo angustiante que además tiene una pequeña hija, ¿no? O sea, que la está esperando. La está esperando. Vamos a cambiar de temas o del perfil de los temas. Hace pocos días, ahí hablamos de Rosario, hechos gravísimos. Primero balean una casa que fue del juez que condenó a los monos, después balean la casa de quien fuera la esposa del juez que investigó a los monos, después balean la casa o cerca de la casa del papá del juez que investigó a los monos. Sí, la casa porque... ¿estos son policías? ¿Son narcos? ¿Hay alguna hipótesis? Sí, se están trabajando en los dos casos líneas fuertes, con datos, con testimonios, se avanza. Claramente tiene que ver con la intimidación, con el temor público, con generar conmoción, son mensajes, no quiero decir políticos porque si no se confundiría la cuestión, pero por lo menos mensajes claramente intimidatorios hacia el Estado. ¿De dónde vienen? El objeto del Estado. ¿De dónde vienen esos mensajes? Bueno, hay distintas interpretaciones. Lo más fácil sería decir son los monos. Sí, por eso pregunto por otro lado, porque es demasiado obvio. Sería muy obvio, pero bueno, hay que decirlo también, hay que ser valiente y hay que ser directo. Es la principal hipótesis. Ajá. Y no es descabellado pensar eso. Digamos, tienen todavía parte de la estructura, han tenido tal vez la estructura criminal más grande de Santa Fe, y una de las más grandes del país, en lo que es su extensión, hoy claramente golpeada, debilitada, achicada en número y en alcance, pero todavía es una organización criminal con poder de fuego. Entonces, no hay que descartarla y es la principal hipótesis. Ahora, no hay que dejar de mirar para otro lado. Y cuando uno dice eso, digo, en la teoría marxista, si querés saber por qué algo pasa, la teoría de los acontecimientos, ¿no? Para saber quién puede ser el autor de un acontecimiento, fíjate quién se beneficia y quién, por el contrario, se perjudica con ese acontecimiento. Acá claramente se visualiza a los monos en primer lugar, por eso es la principal hipótesis. Ahora hay que ver también quién puede sacar beneficio y rédito. ¿Quién puede estar utilizando la marca Los Monos? ¿Quién puede estar utilizando la marca Los Monos? También porque, y no estoy hablando, no quiero sacar el lazo, repito, la principal hipótesis, no hay que dudarlo, son capaces de hacerlo, miren la condena que recibieron, son capaces de eso y de mucho más. Por eso quiero marcar claramente eso, pero también fijémonos quién se puede estar beneficiando con que todo apunte para ese lado, otra organización criminal. Digo, lo dejo... ¿Hay otra organización criminal con ese poder o con esa osadía en Rosario? Osadía. Porque fíjate que el ataque o los ataques son ataques claramente arteros y cobardes, utilizando la noche, la velocidad, armas de fuego, tirando contra casa, digo... sí, pero la decisión hay que tomarla, ¿eh? Hay que tomarla, claramente, hay que tomarla. No, osadía, no caben dudas. Lo que digo es, no necesitas tanta estructura para hacerlo.
a ver, organizaciones criminales, narcocriminales o de otro tipo de delitos, ¿no? Como materia, Sí, una moto. ¿matan personas de esa manera? No digo todos los días porque no quiero ser irresponsable, pero analicemos este año la cantidad de muertos que hay en Rosario, la mayoría ligadas o a enfrentamientos interpersonales o ajuste de cuentas, Sí. donde se utilizó en varias este mecanismo, una motocicleta, un vehículo, rapidez, noche, ¡pum!, balazo. Con lo cual digo, no son los únicos que pueden hacerlo, claramente ellos pueden hacerlo, tuvieron decisión para hacer crímenes o cometer crímenes aún más complicados y materialmente más graves que estos, pero no dejemos de mirar para otro lado porque eso hablaría de irresponsabilidad en la investigación. Así que así se va avanzando, lo bueno para los... Ahora, perdón, pero da la sensación de que lo que hay son solo hipótesis. No. Digo, eso se lo tendrías que preguntar a los fiscales, pero a los fiscales de las dos causas, que con mucho cuidado algunas cosas te podrán contar. Yo creo que ellos quieren contar cuando haya una cuestión más concreta. Pero se ha avanzado y en esto digo, como la parte positiva es, trabaja un organismo de investigación civil, trabajan fuerzas federales, fuerzas provinciales, cruzadas. Acá nadie va a mirar para otro lado porque cuando hay control cruzado, todos se esmeran para poder llevar el resultado y para mostrar que se ha trabajado de manera correcta. Y en este caso también, cuando el destinatario del ataque con un fin institucional o parainstitucional es el Estado, digo, hay que quebrar la valentía de algunos miembros de agencias del Estado. Digo, jueces para que no se animen los jueces, para que no se animen los fiscales, para que investigadores policiales no se atrevan. Ese es el objeto. Ahora, se traspasó una barrera, ¿no? Porque hasta ahora se Sí, mataban entre ellos. bueno. Ahora es decir, mirá, vos sos juez, vos sos fiscal. Ojo, porque yo sé dónde vive tu papá, tu mamá, tu ex mujer. Piénsenlo dos veces, sí. Ojalá que el resultado sea el contrario. Digo, en el caso... Hay un juez que se apartó. Sí, eso es un... No quiero hablar de ese tema en cuanto a lo personal. Institucionalmente es un mensaje débil o de debilidad. Hay que entender, hay que ponerse en los pantalones, tiene hijo, familia, mujer, es persona, y él bien dirá, bueno, estuve desprotegido, digamos, entonces el resultado es porque estuve desprotegido. Uno dice, sabiendo, si sos juez penal, si sos fiscal, si trabajás en el Ministerio de Seguridad, si sos policía, sabés que asumís un riesgo. Vos decís, te las tenés que fuerte. bancar. En el caso nuestro, digamos, a mí en lo personal, a mí me ha pasado, digamos, las amenazas están, pero bueno, ¿Cómo se cuida? Uno puede decir, yo viajo solo todos los días, no tengo custodia, no tengo chofer, ando por todos lados, estoy solo. bueno, Digo, tampoco está del todo bien eso. No, digo, uno no es valiente, o mejor dicho, no quiere mostrar una valentía que no tiene, porque cuando te apuntan con un arma o te amenazan a una familiar, ¿Qué te parece? se termina toda la valentía de pico, digamos. Claro. Pero digo, estamos, y una vez se lo hace inconscientemente. ¿Qué pensábamos nosotros de esto que vos decís, hay una niña que se quebró? Si vos no estás, se pensaba, ¿no? Si vos no te metés con ellos en el sentido de si no transás, si no los traicionaste, si no sos parte, por más que estés del lado del Estado, pero te hiciste parte, no saques los pies del plato, como se dice en la jerga. Bueno, en este caso son fiscales que fueron valientes, jueces que fueron valientes, que están del lado del Estado, un juez de instrucción que fue muy cuestionado, pero la verdad que su investigación soportó todas las miradas. Terminó con los tipos en la críticas, cárcel. Terminó, digamos, sacándose una mochila y pudiendo levantar claramente la cabeza. Entonces, hubo valentía y claramente hubo una claridad de estar de un lado del mostrador. Si todo se comprueba que este ataque fue dirigido a ellos con la finalidad de amedrentar, sí, se cruzó una línea, José. Gracias por estar en el programa. No, por favor.